Hola, mi nombre es Melissa Valerín y estaremos viendo todos los sucesos importantes que ocurrieron durante la Edad Media, el Renacimiento, la Era de los Descubrimientos y la Era Moderna. Espero que lo disfruten. Comenzamos con la Edad Media. Esta época da inicio en el 771 después de Cristo. En la Edad Media ocurrieron muchos eventos importantes que tendrán consecuencias en las épocas posteriores a esta. La Edad Media se caracteriza por el teocentrismo, la visión donde Dios era el centro de todo. En esta época, la Iglesia cristiana era el eje de toda la cultura europea. A causa de este gran afán y gran amor a la religión ocurrieron las llamadas cruzadas. Las cruzadas eran batallas donde los cristianos peleaban contra los musulmanes por conquistar tierras. Gracias a estas batallas, hoy en día vemos las divisiones entre los territorios de Europa y África. Además, en esta época, las catedrales eran un gran lugar donde ocurrían las manifestaciones más importantes. Por esto, invertían tanto dinero en ellas. Estas catedrales tenían arcos góticos y eran de gran altura con el propósito de llegar al cielo con Dios. Esta época fue también llamada la época oscura de la humanidad. Fue así porque más adelante los hombres se dieron cuenta que la Iglesia había empobrecido la cultura de las comunidades y no les había permitido evolucionar en el conocimiento y en las artes. Luego de esta época comienza el esperado Renacimiento, que surge en el siglo XIV desde 1350 hasta el 1550 después de Cristo. Esta época fue producto de muchos cambios en el arte, la iglesia, la navegación y la visión. Las causas más importantes del Renacimiento son el humanismo, la Reforma protestante y los grandes inventos. Este movimiento tiene unas características que lo distinguen. Estas son el antropocentrismo y el interés por la expansión territorial, las finanzas y la cultura renacentista. La visión fue uno de los cambios más importantes, ya que el hombre no veía ya a Dios como el centro de todo, sino al ser humano. El arte cambió, ya las pinturas no eran planas, sino ahora eran tridimensionales. Algunos de los artistas claves en el Renacimiento son Da Vinci y Michelangelo Buonarroti, con sus obras ejemplares del Renacimiento, el David de Michelangelo y la Última Cena de Da Vinci. El humanismo, como antes mencionamos, fue una de las cosas más importantes del Renacimiento, ya que creó en el individuo esa duda y esa hambre de entender el mundo. Esta hambre da pie a otra de las causas importantes, la Reforma Protestante, donde personas claves como Martín Lutero y Tomás Moro se cuestionaban muchas de las doctrinas de la Iglesia que no iban a la par con la palabra de Dios, y crearon lo que conocemos hoy como el protestantismo. También ayudó mucho al Renacimiento los grandes inventos de esta época, como la famosa imprenta de Gutenberg. Esta imprenta facilitó el proceso de expansión del humanismo por toda Europa. Esta época fue un nuevo comienzo para el individuo. Los hombres despertaron del sueño donde vivían. Luego del Renacimiento surgió la llamada Era de los Descubrimientos, desde el siglo XV hasta el siglo XVII. Le llaman así porque en esta época hubo muchos descubrimientos significantes para la historia. Hubo descubrimientos en el ámbito de la navegación, y entre ellos se encuentran la brújula, el astrolabio, el sextante y los portulanos. La brújula facilitaba la ubicación de los territorios cuando los hombres iban navegando, al igual que el astrolabio, pero este en particular permitía posicionarse de acuerdo a las estrellas. Por otro lado, el sextante permite medir la elevación angular del Sol y los astros, para así determinar la latitud y la longitud. También ocurrieron cambios en las embarcaciones. Ahora utilizaban la carabela y el nao. Incluso hubo cambios culturales que ayudaron mucho a esta época, como por ejemplo la imprenta, el papel y el telescopio. Además de estos descubrimientos antes mencionados, los hombres querían descubrir tierras, en específico el continente de Asia. Para este viaje existían dos rutas. La primera era bordeando África hacia abajo y llegar a Asia, y la segunda era por el oeste atravesando el mar Océano y dando casi la vuelta al mundo. En estos intentos de descubrir Asia podemos destacar cuatro viajes principales. El primero en intentar fue Colón, gracias al acuerdo de las capitulaciones de Santa Fe con la reina Isabel I. Colón intentó llegar a Asia por la ruta del oeste sin triunfo, pero en estos intentos llegó a lo que hoy se conoce como las Bahamas, la costa de Florida y el Caribe.
El segundo viaje será a cargo de Vasco de Gama, quien en su intento llegó a la India. Por lo tanto, fueron los portugueses quienes llegaron a Asia abordando toda la costa de África. El tercer viaje lo emprenderá Vasco Núñez Balboa, que llevó a muchos europeos a descubrir el Mar del Sur. Mientras trataban de colonizar la selva de Panamá, Balboa logró llegar a la cima de este lugar y apreciar las aguas de este mar desconocido a lo lejos del horizonte. Entonces los hombres comenzaron a grabar cruces en los árboles para que se supiera que este sitio había sido descubierto. Finalmente, el cuarto viaje lo llevará a cabo Fernando de Magallanes, quien pretendía darle la vuelta al mundo. Este salió desde España, bajó toda América del Sur buscando un estrecho de mar y así lo hizo. Descubrió el estrecho que hoy recibe su nombre, Estrecho de Magallanes, siendo él el primer europeo en pasar desde el Océano Atlántico al Océano Pacífico. Su expedición logró darle la vuelta al mundo, capitaneados por Juan Sebastián Elcano, luego de la muerte de Magallanes. Gracias a estos 4 viajes se pudo concluir que la Tierra era redonda, que el mapa del mundo era mucho más grande de lo que se imaginaban y que existían muchas culturas y razas diferentes. La Reforma Protestante y los viajes de los distintos navegantes dieron comienzo a una nueva era, la era moderna. Estos dos sucesos tuvieron grandes consecuencias importantes en esta época. Entre ellas se presentan las consecuencias demográficas, económicas y culturales. La consecuencia demográfica fue el mestizaje racial debido a la emigración o traslado de población europea hacia las colonias americanas y el tráfico de esclavos negros. Todos estos movimientos causaron también una disminución en la población indígena americana a causa de las epidemias por el intercambio continental. Los cambios económicos que surgieron en esta época fueron gracias al intercambio de alimentos. El intercambio de productos entre los dos continentes provocó que en América se conociera el trigo, el café, la caña de azúcar y el olivo. Europa recibió de América el cultivo de maíz, el cacao y la papa. Por último, se notaron las consecuencias culturales, gracias a que los pueblos europeos trajeron a América su forma de pensar, los valores, el idioma, la religión, el arte y el sentido del derecho. Gracias a todos estos sucesos importantes que vimos de cada época, podemos entender muchos de los acontecimientos de hoy en día. Todo lo que pasó en esa época influyó en nuestro presente, así como el futuro se verá influido por las situaciones que estamos viviendo hoy en día. Muchas gracias por su atención, espero que lo hayan disfrutado.